Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 nos dice así: Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay un proceso señalado aquí de tiempos. Tiempos peligrosos que vendrán antes del gran día, del día de nuestro Señor Jesús. En los días antes de la venida de nuestro Señor Jesús vendrán tiempos peligrosos. Tiempos, enfocarnos en tiempos, en cuestión de lo que es el proceso que ha llevado la iglesia desde que fue sacada a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y fue esparcido el mensaje de la gracia a los gentiles. Porque debemos de tener en cuenta de que el pueblo de Israel ha sido iglesia. Aunque no todo el pueblo, digo esto entre comillas, por cuestión de que la palabra de nuestro Dios nos dice que no por el hecho, o sea, mencionando y declarando en esta forma, no el que porque nace judío es judío, sino que en simiente serás llamado, o sea, por ser simientes de Abraham. Por eso es que muchos, aunque nacen en el pueblo de Israel, no quiere decir que porque nacieron en Israel se consideran en su nacionalidad como israelitas, pero no son conforme a la promesa hecha por Dios a Abraham, porque en su simiente serán llamados, o sea, por abolengo. Pero digo esto porque el pueblo de Israel no ha dejado de ser pueblo de Dios. No ha dejado de ser el primogénito el primero en este llamamiento maravilloso de Dios que ahora nos da a nosotros, a la iglesia, porque Él es el primero. Dios quiso llamar a esa nación, a la nación del pueblo de Israel, y aún también nosotros somos el hermano menor. Él es el primero por cuestión de que Dios quiso llamar primeramente a Abraham, y de Abraham formar un pueblo, y sobre ese pueblo darle leyes, darle mandamientos, darles estatutos, y aún lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, es del pueblo de Israel. Y cuando el Señor Jesús vino y el Evangelio de la gracia se manifestó y fue ahora introducido también entre los gentiles por el apóstol Pablo, iniciando en la casa de Cornelio, no quiere decir que el pueblo de Israel quedó descartado, no, sino que el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios y también es iglesia. Es iglesia, por eso decía de que es importante que no descartemos al pueblo de Israel. Pero cuando el Señor Jesús vino, o desde el tiempo de la era cristiana, digamos así, ha habido muchos espacios de tiempos donde han sido muy difíciles, han sido muy peligrosos esos tiempos. Pero vendrán tiempos peligrosos. ¿Pero peligrosos para quién? Peligrosos para la iglesia. Peligrosos para los que anhelan y desean agradar a nuestro Dios. Y vuelvo a repetir, en el pueblo de Israel, desde su establecimiento han vivido en espacios de tiempos peligrosos. Entre uno de los tiempos peligrosos
fue el de el perder su identidad por cuestión de que el imperio griego quiso asimilarlos. Pero claro, nunca pudieron y nunca van a poder por cuestión de que es un pueblo llamado por Dios. Dios fue el que dijo, este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Pero han tenido otros tiempos ser subyugados por Roma, y así en el transcurso de la historia. Hemos mirado espacios de tiempos que han sido muy peligrosos para el pueblo de Israel. No solamente en cuestión de perder sus vidas, sino aún de su fe. En el tiempo de España, cuando España los expulsó, querían asimilarlos o querían hacerlos cristianos católicos. Al rehusarse, tuvieron que salir de España. Y tiempos peligrosos. Pero ahora, refiriéndonos a nosotros como iglesia, leemos la palabra de nuestro Dios aquí. Pablo, escribiendo a Timoteo, o escribe aquí Pablo a Timoteo diciéndole que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nos fijamos que en la historia de la iglesia, empezando aún en el primer siglo de la iglesia, fue un tiempo muy peligroso. La iglesia, los llamados por gracia entre el pueblo de Israel, fueron perseguidos por sus mismos hermanos del pueblo de Israel, judíos que creían conforme a la ley y no aceptaban el don maravilloso de la gracia otorgada por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y entre ellos se distingue Saulo de Tarso, que era fariseo de fariseos, contra la ley irreprensible. Fue un tiempo peligroso para ser cristiano o seguir al Señor Jesús. Ya esparciéndose el don, el maravilloso don de la gracia a los gentiles, ministrando ahora la palabra de nuestro Dios. Aquel que antes perseguía a la iglesia de Saulo de Tarso, él declara en sus diferentes cartas de los tiempos peligrosos en los cuales él estuvo ministrando, y fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Pero pasó el espacio de tiempo de persecución en Jerusalén, y el pueblo fue ¿qué? Esparcido. Los cristianos judíos y gentiles tuvieron que ser esparcidos por causa de que se desató una persecución. Pero no solamente quedó ahí, sino que después de habiéndose levantado otro emperador en Roma, el emperador Nerón, a fines del siglo I, mencionamos también, se menciona en la historia de que desató también una muy grande persecución contra el pueblo de Israel. Entonces hubo un tiempo peligroso para ejercer la fe. Y en los primeros siglos de la iglesia quedan registrados los tiempos peligrosos, porque había persecución para el pueblo cristiano, el pueblo que Dios había llamado para hacer reliquias. Entraron los subsiguientes siglos y ahora miramos y volteamos hacia atrás y miramos los muchos espacios de tiempos donde el verdadero cristiano fue muy peligroso, muy peligroso. Aún la edad del oscurantismo, donde la palabra de Dios fue privada de entre las masas, entre las gentes, y escondida solamente entre aquellos políticos religiosos que escondieron la escritura bajo el pretexto que el que tuviera la escritura se podía volver loco por sí, que no eran capaces la gente común de entender lo que estaba escrito en la palabra, al grado que persiguieron y llevaron aún a la muerte, a la hoguera, por miles, y quedan registrados de millones de seguidores del Señor Jesús. Entonces, por un periodo de 1000 años, el edad del oscurantismo, fueron tiempos peligrosos. Llegó el tiempo de la reforma y fueron tiempos peligrosos. Y ahora seguimos nosotros mirando hacia atrás, que llegaron los reformadores y la iglesia protestante se desarrolló de una manera admirable.
pasó el siglo XVI, el siglo XVII, XVIII y el siglo XIX, pero sin embargo, en otras partes del mundo miramos que hermanos que viven espacios de tiempos por décadas, unos por décadas, otros por años, otros aún por siglos, que han tenido de experimentar tiempos muy peligrosos para ejercer su fe, por cuestión de la persecución, por cuestión de vivir en un país donde no es aceptado el cristianismo, como lo es Corea del Norte y otros países y comunidades también que son idolatras, como lo es India y otros países que profesan otras religiones, como una de las naciones del Medio Oriente, donde ser cristiano es bajo pena de muerte. Entonces, hay espacios de tiempos donde es muy difícil. Pero ahora nosotros estamos en este tiempo, en el tiempo donde supuestamente vivimos en el tiempo de la civilización, un tiempo de la intelectualidad. Pero sin embargo seguimos mirando que para muchos de nuestros hermanos sigue siendo muy peligroso ser cristianos por cuestión de que exponen su vida. Pero ahora a los que estamos en estas partes del mundo como cristianos aquí en el país más poderoso de la tierra, ¿cómo podemos aplicar la palabra de Dios que es tiempo peligroso para nosotros? Pues verdaderamente es mucho más peligroso. ¿Por cuestión de qué? De que aquí muy fácil perdemos nuestra fe en Dios. Perdemos la bendición maravillosa de ser llamados por el Santo de los Santos a ser recipientes de su iglesia. Porque estamos saturados de una presión continua por un ambiente secular que prevalece. Estamos siendo presionados por una comunidad o un ambiente también materialista que nos está rodeando. Estamos también continuamente siendo presionados por un ambiente de un cristianismo que no va conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Y estamos continuamente siendo agredidos por pensamientos y sentimientos que van en contra de lo que se estableció en la palabra, por un ambiente de una depravación moral que nos rodea. ¿Y qué podríamos decir de la presión que se está cada día más y más aumentando por los que ahora tienen el control o las autoridades de este país, como los legisladores? Aquellas cosas en las cuales presionan y que van en contra de lo establecido en la palabra de nuestro Dios. O sea, son cuantas cosas que podemos estar elaborando donde miramos que es muy peligroso. Pero mi pregunta sería también esta: ¿quiénes están conscientes de los tiempos que estamos viviendo? ¿Quién podría estar despierto a mirar que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo demasiado peligroso, donde nos estamos jugando nosotros la vida eterna? Está en un hilo nuestra integridad con Dios, donde es más difícil en este tiempo redimir tiempo y humillarse y buscar a Dios con todo su corazón. ¿Qué es más difícil en este tiempo? Entregarse al Señor y vivir conforme a lo establecido en su bendita palabra, porque va en contra del ambiente de sus compañeros de trabajo, aún en contra del ambiente del círculo de la familia, y aún va en contra de lo establecido por las diferentes leyes que esto implica en la educación. En la educación, en el trabajo, en el círculo de la familia, en las autoridades, la sociedad. Todo esto ha ocasionado que vivamos en un tiempo muy peligroso. Peligroso por cuestión de que podemos perder la bendición maravillosa otorgada por Dios de ser hechos hijos de Dios.
Y si no tenemos cuidado y no cultivamos continuamente nosotros una relación con Dios, vamos a perder el privilegio de un día poder ser coronados, de un día poder llegar a la presencia del Altísimo. Entonces nos conviene que cada uno de nosotros estemos conscientes de que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pablo menciona una de las causas por las cuales nos declara diciendo de que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En el versículo 2 menciona diciéndonos que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Fíjate que cuando menciona Pablo de los tiempos que vendrán, de los tiempos peligrosos, no menciona, como declaré al principio, de cuestión de guerras, de persecuciones, sino menciona de actitudes y comportamientos de una sociedad en la cual puede influenciarnos con tanta facilidad a caer, a tomar estas mismas comportamientos o estas mismas actitudes, caer en ser hombres amadores de sí mismos, donde nos interesa más nuestra propia comunidad. Tenemos más enfoque en nuestro propio interés que buscar el bienestar de los que nos rodean. Lejos nos ponemos de estar en aquello que también la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, también nos declara en el libro de los Filipenses. Hace una declaración que conviene que también nosotros volvamos a considerarla, por cuestión de que leímos en los tiempos peligrosos de aquellos que son amadores de sí mismos, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que en el capítulo 2, versículo 3 del libro de Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Y aquí está el punto: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Nunca podríamos llevar nosotros el cumplimiento de lo aquí descrito en la palabra de nuestro Dios si es que nos influenciamos por hombres amadores de sí mismos. Y esa actitud y ese comportamiento trae en sí consecuencias graves, que de esa actitud se van formando otras actitudes. Se va formando lo que es la avaricia, la vanagloria, la soberbia, la desobediencia y otras cosas más, en las cuales después vamos a estar nosotros lidiando y batallando y apartándonos cada día más de la presencia de nuestro Dios. Creo que el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo que debemos de considerarlo y fijarnos muy bien que este tiempo no es placentero, que es un tiempo muy peligroso, tan peligroso y tan dañino que podemos perder nuestra bendición de haber nosotros lidiado por un buen espacio de tiempo, y ahora que cada día más se acerca la venida del Señor Jesús, aumenta la población, y como va aumentando el género humano, la población no está aumentando en hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres que busquen la guianza y la sabiduría de Dios, especialmente en estas partes del mundo, sino que van haciendo gente, se va multiplicando la gente, y se van multiplicando a la misma vez, ¿quién? Los amadores de sí mismos, los vanagloriosos, los altivos, los jactanciosos, los soberbios. Y están dejando de existir los hombres antiguos, que todavía había un poco más de respeto y un poco más todavía en considerar aquellas cosas que no eran dañinas tanto para ellos como para su prójimo. Pero se ha estado acabando ese periodo de tiempo de hombres mayores que todavía tenían pudor, y se han estado levantando nuevas generaciones. La juventud está llena
de mundanalidad, llena de incoherencias y de cuantas cosas en las cuales podemos mirar con claridad que es un tiempo demasiado peligroso para el joven que quiere agradar a Dios. Los gobiernos no son gobiernos en los cuales tienen el quebrantamiento de espíritu para buscar y honrar a nuestro Dios, sino que están llenos de carroña. Por lo regular podemos mirar de que están llenos, si no es de adulterio, de fornicación, aún depravadores sexuales, abusadores de niños, viciosos. Cuántas cosas están aún envueltos nuestros líderes políticos, y todo esto acarreando y trayendo una influencia que no nos beneficia como pueblo de Dios y sometiéndonos a un tiempo peligroso donde, si no tenemos cuidado, nos podemos nosotros dejar llevar por esa actitud. Nos podemos dejar llevar por ese comportamiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vivir conforme a lo que el mundo ofrece y no conforme a lo establecido por la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, va a pasar lo que le ha pasado a muchos. Han perdido su bendición. Han perdido el privilegio de ser contados entre el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, cuidémonos y no dejemos que nadie tome tu corona. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Levanta tu mirada, levanta tu corazón al Señor. Está atento a las cosas que te rodean y no te dejes llevar por la influencia de estos tiempos peligrosos. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.